Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. 183 días ajustamos hoy con este Salmo 110, en el que está, como en toda la Escritura, condensada la historia de la humanidad, expresa o tácitamente a través de un personaje central de este salmo llamado Jesús de Nazaret, que en el año 33 es recibido en el reino de los cielos después de haber enfrentado a Satanás y todos sus demonios en esta tierra y haberlos vencido como hijo de hombre con la palabra de Dios, y haber sido en el año 33 Jesús de Nazaret coronado en el cielo como rey e investido como sacerdote. El cielo no necesita un rey, el cielo no necesita un sacerdote, es la tierra la que necesita un rey justo, que el reino de Israel nunca parió, nunca dio a luz, y fue necesario utilizar a Israel como nación para que una virgen, quiero decir, el reino de Israel nunca lo parió con los genes humanos, porque los genes humanos venían contaminados del huerto del Edén. Tuvo que una virgen concebir por obra del Espíritu Santo para parir Israel a este varón perfecto. Y voy a dejar este monólogo hasta acá. Esto queda en puntos suspensivos. Y aquí va a pasar algo muy extraño. Voy a retomar estos temas y el monólogo queda inconcluso. Se seguirá siendo completado de aquí en adelante. Esta obra que hace el Señor es bien extraña, su merced. 183 días para pasearnos por la Biblia y mostrarnos una estructura espiritual condensada en estos 4 temas, y con esto Él pretende transformarnos en siervos, oiga, reyes y sacerdotes. Pero tenemos que ser siervos primero, cumplir con nuestros deberes. Y si queremos ser reyes y sacerdotes, pues el rey administra la ley y el sacerdote tiene que administrar la gracia, pero sin poner a pelear este par de muchachas, sino que el rey esté de acuerdo con el sacerdote. Y para eso necesitamos identidad espiritual y obviamente ser investidos con la autoridad de aquel que ya fue coronado rey
e investido sacerdote en el reino de los cielos en el año 33 de nuestra era. Y aquí vamos, su merced, avanzando en estos temas. Ahora estamos muy detenidos acá en la identidad. Después tocaremos más adelante el tema de la autoridad. Primero, lo primero. Primero la identidad. Pero nada de esto es posible sin sacrificios. Y estamos detenidos ahora en el libro de Levítico. Y el Señor nos mete en una noche oscura para mostrarnos que hay un personaje que se considera él mismo una autoridad en Israel, y los israelíes lo consideran también una autoridad, pero que frente al reino de los cielos no es nada. No es nadie. Nicodemo ante los hombres es un rabí, es un principal de la sinagoga, es un maestro en Biblia, es alguien muy respetado y valorado frente al reino de los cielos, frente al pueblo de Israel. Pero frente al reino de los cielos no es nada, no es nadie, porque no ha aceptado a Jesús como su Salvador, y por lo tanto el Espíritu Santo no puede soplar sobre él ese aliento de vida espiritual para darle una nueva identidad, como lo hizo nuestro Padre Celestial con este polvo de la tierra en el huerto del Edén. Nicodemo no es nada, no es nadie, y necesita entender que sin Cristo Jesús no es nada y tampoco es nadie. Y esto es un grande y grave sacrificio para él, que se considera tanto y que se considera tan valorado. Él tiene que renunciar a lo que es y comenzar de nuevo, nacer de nuevo, comenzar de ceros. Nicodemo no está dispuesto a eso. Y por cuanto no está dispuesto a hacer este sacrificio de reconocer este diagnóstico espiritual tan real, y quiere vivir de fantasías, porque el hombre se engaña a sí mismo, no acepta a Jesús como su Salvador, y por lo tanto el Espíritu Santo de Dios no puede hacer nada en este escenario, y la obra se detiene porque no hay sacrificio. Pero ahora estamos frente a Abraham, el amigo de Dios por cuanto estuvo dispuesto a obedecerlo en todo, incluso hasta llegar a este punto en el que se le ordenó sacrificar a su hijo en holocausto, porque al parecer estaba comenzando, a estos 12 años de Isaac, estaba comenzando a amar más a su hijo que a Dios. Yo creo que esto es así, porque es que uno a los hijos puede agarrarle los cachetes, puede despeinarlos, puede alzarlos, puede darles besos por todas partes, pero a Dios no lo vemos. Quiero decir que en este punto de la vida de Abraham, siendo tan anciano y con 12 años sobre sus lomos, 112 años sobre sus lomos, para Abraham es más real Isaac que Dios. Y en ese punto el Señor dice: venga a ver cómo fue que fue. Esto no puede ser posible, Abraham, que nos esté pasando a este camino, a esta altura del camino en la ruta rumbo a la tierra prometida. Ahora parece que vamos de para atrás como el cangrejo en asuntos de fe. Hágame el favor y me ofrece un holocausto. Y Abraham le dijo: sí, Señor, por ahí tengo una oveja especialmente preparada para una ocasión como esta. Y el Señor le dijo: no me va a ofrecer una oveja, Abraham. Ah, bueno, Señor, pero por ahí tengo también una novillita roja, sin ningún defecto, que he estado cuidando de una manera especial porque yo sabía que usted me la iba a pedir. El Señor le dijo: no quiero una novilla. Ah, bueno, ahí también tengo entonces una paloma, pero me parece
tampoco para ti, Señor, una paloma. De todas maneras, si lo que quieres es una paloma, ya la escogí, ella es blanquita, no tiene ninguna mancha. Ya la revisé las plumas por lo que se puede ver, y pluma a pluma, y es completamente blanca. El Señor le dijo, no quiero ninguna paloma. Señor, entonces, ¿qué voy a ofrecer en holocausto? Y en ese momento, nuestro Padre Celestial, que nunca se equivoca, dijo, quiero a tu hijo. Porque el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y Abraham, como muy de las greñas, porque a veces uno no es que obedezca al Señor del todo con placer, porque el sacrificio duele, porque el sacrificio es horrible. Y el Señor me pone a decirlo con risa nerviosa después de haber sacrificado tanto a lo largo de mi vida. Él destruyó mi vida para construir una nueva. De eso se trata el cristianismo. No de que Dios te va a bendecir, hermano. Desde luego que sí. Pero lo que no le dicen a la gente es, antes de que Dios te bendiga y te entregue la tierra prometida, la que te entregó por heredad, te va a hacer esperar mucho. Te va a pasar por el desierto y te va a pedir que sacrifiques lo que más amas. Creo que el Señor está siendo muy específico y muy explícito el día de hoy, como siempre, pero creo que hoy viene todo como viene el caldo de gallina Maggi. Ahora no sale eso, ¿no? Caldo de gallina Nor. Primero salía un cubito literalmente, y en ese cubito estaba toda la gallina. Eso está pasando hoy por estos lados. Bueno, venga y tomo impulso. Este señor no quiso ofrecer ningún sacrificio, aquí la obra del Señor se detuvo. Este otro señor, Abraham, los ofreció todos y la obra del Señor se realizó y se materializó a la perfección. Y ahora vamos a esta generación en primer libro de Samuel, capítulo 2, donde Elí, que era un sacerdote en tiempos de los jueces en Israel, tuvo dos hijos, engendró dos hijos, Ofni y Finés. Ellos vivían ofreciendo sacrificios, pero no los ofrecían a la manera de Dios. Creo que no vamos a avanzar mucho, porque entre no ofrecer el sacrificio y ofrecerlo, pero a mi conveniencia, a mi manera, es mejor no ofrecer el sacrificio. Claro, en ninguno de los dos casos hay un beneficio, porque el no ofrecer el sacrificio detiene la obra del Espíritu Santo, la que Él quiere hacer sobre nosotros. La gente dice, bueno, Dios es todopoderoso y Él sabrá lo que tiene que hacer con mi vida. El Señor le responde desde el cielo, ok, lo que tengo que hacer con tu vida es someterla a presentarme sacrificios, porque los sacrificios son las herramientas, los instrumentos que yo utilizo para destruir lo que eres y construir lo que quiero que seas. Construir en tu vida la imagen y semejanza de Cristo. Quitar de ti el orgullo, la avaricia, la envidia, la hipocresía y falsedad. Quitar de ti la vanidad, quitar de ti la avaricia, quitar de ti la pereza.
Por eso estos sacrificios de continuo, eso es lo que dice Levítico, libro de Levítico, hay sacrificios que deben presentarse continuamente. Hay sacrificios que se presentan una vez en la vida. Hay sacrificios que se van reproduciendo de tiempo en tiempo con mayor intensidad. Después explico esto con detalle. Pero al su merced conectarse todos los días al devocional, está dándole una herida de muerte y está desangrando un demonio que se llama la pereza, la flojera, la zona de confort. Eso tiene que morir. A través del sacrificio es que el Señor da muerte a todo aquello que ya mencioné. Bueno, voy a mencionar otros demonios: la lujuria y toda forma de carnalidad. Todo esto es a través de sacrificios que el Señor lo mata, porque la gente dice, bueno, pero es que Dios es bueno y Él es todopoderoso, y terminan con una frase que suena muy evangélica, muy cristianoide, muy extraña frente al reino de los cielos, y que el reino de los cielos aborrece y no quiere oír. La frase es esta es muy la frase del cristiano que nunca quiere consagrarse, y de muchos hijos de cristianos y de muchos hijos de pastores evangélicos. La frase es: el Señor sabrá qué hará con mi vida, el Señor sabrá qué va a hacer conmigo. No es el Señor el que tiene que saber lo que va a hacer con usted. Si usted no presenta sacrificios, le garantizo que el Señor no va a hacer absolutamente nada y su merced no va a cambiar. Pero otra frase que utilizan mucho los cristianoides aquellos son, por ejemplo, es que yo soy así me hizo el Señor. No, así quedó su merced después de que heredó los genes malditos por el fruto maldito que consumieron Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Lo estoy diciendo bien? Y eso tiene que cambiar, y el reino de los cielos lo quiere cambiar, pero no lo puede hacer sin sacrificios. ¿Y cómo sé yo que esto es así? Pues porque Jesús nos está diciendo hoy: el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Porque el Señor nos está diciendo: el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque Jesús nos está diciendo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque el Salmo 34 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué son todas estas cosas? Sacrificios. Porque la parábola del sembrador nos muestra varias tierras. Una de ellas a la orilla del camino, donde cae la semilla, y esta es la gente entretenida que nunca le presta atención a nada, le pone más atención a las redes sociales que a la Biblia, le presta más atención a los chismes de la vecina que a la Biblia, y la palabra, el diablo ni siquiera deja, con lo entretenido que la tiene, que halle asidero en ese corazón, en ese espíritu y en esa alma. Pero otra semilla cae entre pedregales y esa alcanza a nacer, pero salido el sol son las inclemencias de las circunstancias que nos rodean. Y si no hace sacrificios a tiempo, por echar raíces, y lo que estamos haciendo en este devocional es echar raíces, por eso nos detenemos tanto en los temas, porque queremos profundizar. Si no echa raíces a tiempo, porque no hace el sacrificio por crecer, su merced, cuando vengan las tormentas, cuando salga el calor abrasador del sol, cuando vengan las dificultades y tenga que hacer sacrificios y no quiera, ¿qué le pasa a esa plantita? Se seca, se muere. Eso es lo que pasa con muchos cristianos.
Pero viene otra parte que cae entre espinos, entre enredaderas, y aquí la planta crece un poco más. Pero como esta plántula se deja enredar por las cuestiones del mundo y las tentaciones de este siglo, porque no quiere hacer sacrificios por abandonar aquello que le es impedimento para crecer libremente, pues ¿qué le pasa a esta otra? También se muere. Pero voy a cambiar un poco la parábola del sembrador hoy acá y que el reino de los cielos me perdone. Y vea usted qué devocional tan raro. Que comencé con el Salmo 110, paso al primer libro de Samuel capítulo 2, a los sacrificios de Levítico, y hoy voy a terminar con la parábola del sembrador. Pero hay una semilla que cae en buena tierra. ¿Cuál es la semilla que cae en buena tierra? La que está dispuesta a crecer y a profundizar en sus raíces rápidamente, porque sabe que viene el ataque, porque sabe que viene el sol, porque sabe que viene la tormenta. Ella se agarra de lo que tiene que agarrarse rápidamente, rápidamente. Esto no es hasta que San Juan agache el dedo, su merced. Esto no es que vamos a leer la Biblia y que vamos a orar cada vez que estemos en medio de la tentación y cada vez que vengan los problemas. Y entonces ahora sí le pedimos a los cristianitos que oren por mí porque tengo la vida vuelta a un 8. No, a usted le tocó enfrentar al diablo y vencerlo. Pero los sacrificios son el entrenamiento en este ejército espiritual que Cristo vino a formar. Porque usted y yo sí somos la novia del Cordero. Eso es muy romántico. Hoy no quiero ser romántico. Usted y yo somos el ejército de Dios. Y tenemos que entrenarnos con sacrificios. En la parábola del sembrador, esta cuarta semilla esta semilla que cae en buena tierra, lo único que simboliza es que es buena tierra. ¿Y por qué es buena tierra? La semilla siempre fue la misma, siempre. La semilla es la palabra de Dios. Es buena tierra porque no tiene espinos. O sea, ya preparó el escenario, ya hizo lo necesario para que los espinos no estén ahí. No hay piedras tampoco. De pronto una que otra, pero no es un pedregal denso, porque hizo con anticipación esta buena tierra lo necesario, y lo necesario aquí son sacrificios, para que la palabra tenga el escenario ideal. Quiero decir con esto, y ya termino, que sin sacrificios aquí no hay absolutamente nada, su merced. Por más que usted diga que tiene una Biblia, por más que el cristiano declare que el sacrificio de la cruz de Jesús en la cruz del Calvario, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, si nosotros no hacemos sacrificios, se invalida y el diablo lo sabe. Entonces esta fue tal vez una de las palabras que el diablo le dijo a Jesús en el Getsemaní, cuando él estaba orando y sudando y llorando y derramando gotas de sangre. Uno de los argumentos del diablo fue: por más que usted se sacrifique para ellos, yo voy a entretenerlos, yo voy a desplegar todas las posibilidades y oportunidades que tengo para que ellos nunca le presenten sacrificios a usted. Usted se presenta por ellos, pero si ellos no hacen nada por usted que les duela, de nada Jesús servirá esto que usted va a hacer, planea hacer dentro de unos instantes. Porque usted y yo tenemos que tomar la cruz de Cristo, el mismo camino que recorrió Jesús, y el camino que recorrió Jesús es el de los sacrificios.
por nosotros. Ahora mi pregunta es, ¿y nosotros qué estamos dispuestos a hacer por Él? Muchos cristianos dicen, yo no estoy dispuesto a hacer nada, pero sí estoy esperando que Dios me bendiga. Hágame el favor si será idiota esta humanidad. Pero eso sucede cuando la gente no echa raíces. Eso sucede cuando la gente no quiere comprometerse. Eso sucede cuando la gente quiere vivir en medio de la flojera, su vida espiritual. Eso sucede cuando la gente quiere vivir en medio de la envidia, su vida espiritual. Eso sucede cuando la gente quiere ofrecer sacrificios para Dios, al igual que los hijos de Elí, a su manera. ¿Sabe lo que sucede cuando se ofrece un sacrificio a la manera humana y no a la manera de Dios? Se enciende la ira de Dios sobre nosotros. Ya para terminar, el sacrificio puede o no puede presentarse. El reino de los cielos anhela que se presente conforme a los lineamientos y estándares que están registrados en la Escritura. Pero tiene que presentarse. Lo que pasa es que si el sacrificio se demora en presentarse, la obra del Señor se detiene sobre nosotros. Eso no debería suceder. Le sucedió a un viejito llamado Nicodemo. No nos puede pasar a usted y a mí. Pero si el sacrificio no se presentara a tiempo, el reino de los cielos nos tiene paciencia. El problema, y aquí es donde está inmersa la iglesia cristiana evangélica y la iglesia cristiana católica y la iglesia cristiana ortodoxa, el gran universo de la cristiandad en el universo, es que le están presentando sacrificios a Dios a la manera de los hombres. ¿Sabe qué pasa cuando al igual que los hijos de Elí, cuando se presentan sacrificios a Dios a la manera de los hombres, ignorando los estándares bíblicos, la ira de Dios se enciende? Y al igual que aquí la gente termina presentando sacrificios a su manera, termina pecando gravemente porque quieren manipular la Biblia, porque quieren manipular la obra divina, y nuevamente la paga del pecado es la muerte. Estos muchachos, Ofni y Finés, que presentaban sacrificios a su manera, porque su padre nunca les impidió que su corrupción se detuviera, terminaron muertos y perdieron el arca del pacto de mano de los filisteos. Y el sacerdote Elí, el mismo día, recibió la noticia de que sus hijos habían muerto y el arca del pacto se había extraviado de las manos de los israelíes porque los filisteos la habían secuestrado. Y en ese momento el sacerdote Elí, que estaba meciéndose en una mecedora porque era un sacerdote flojo, y de eso hay mucho en la iglesia cristiana hoy en día, se fue para atrás, dice la Biblia, y se desnucó. Señor, ayúdanos a echar raíces a tiempo, porque los sacrificios hay que presentarlos a tiempo, porque la tentación viene, porque el ataque del enemigo es inminente. Y como lo hizo Job al presentar sacrificios a tiempo todos los días, queremos, al igual que Job, estar preparados para ser más que vencedores. Gracias por hablarnos al corazón sin filtros. Gracias por hablarnos al corazón sin censura. Gracias por decirnos lo que quieres, lo que anhelas, y que nosotros, con un corazón dispuesto, hoy podamos decirte: Señor, perdóname, porque he intentado vivir el cristianismo dentro de mis posibilidades, y a veces las posibilidades nuestras están llenas de todo lo que tú aborreces. Enséñanos a morir para vivir en ti. Enséñanos a renunciar a todo por ganarte a ti. Enséñanos a ser esforzados y valientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Nos entregamos en tus manos
y nos declaramos en bendición y en victoria para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú.